Mayra, ¿tú eres fan de Los Simpsons? Sí. Sí, pues siempre. mira, va a salir un podcast de Los Simpsons que se llama Simpsons Declassified con Nancy Cartwright, que es la persona que hizo la voz de Bart Simpson, o hace la voz de Bart Sí, Simpson. todavía la hace, ¿no? Se lleva más de 35 años haciendo esa voz. ¿Y esto de qué va? ¿Va de las teorías estas que aparecen de los Simpsons? Porque yo, mira que veo videos de que dicen, los Simpsons lo predijeron. Pues sí, ella tiene un co-host, se llama Sophie Kurtz, y ellos van a estar hablando de todas las cosas, un behind the scenes de lo que pasaba en Los Simpsons, ¿verdad? Van a hablar mucho de estas teorías también, me imagino, porque llevan ya tanto tiempo y sí, como que la vida imita el arte, ¿no? Y de repente... Es que la verdad hay un par de cosas que tú ves y tú dices, es que eso pasó, o eso ha pasado varias veces. Totalmente. Espero que traigan también a los actores de voz que hicieron en español, porque para mí... Por favor, para mí los Simpsons son en español. A la grande le puse cuca. Saludos, mi nombre es Julio Axel Ponce y soy editor de Tropical Podcasting. Y yo soy Mayra Ortiz, cofundadora de Podcasteras Media. Y estás escuchando ¿Qué está pasando en el podcasting? El podcast oficial de Tropical Podcasting. Tropical Podcasting es un newsletter gratis y semanal que junto a ¿Qué está pasando en el podcasting? Te brinda un vistazo a la industria de los podcasts para mantenerte al día. Puedes suscribirte al newsletter en tropicalpodcasting.com y seguir este podcast donde sea que los consumas. Yo estoy grabando mi parte de este episodio desde el Collab en Coco House en Santurce, Puerto Rico. Le agradecemos por dejarnos usar este espacio. Mayra, ¿cómo estamos? Todo bien, aquí lista para hablar de esta edición que está chévere. Hay un mito podcastero que va a haber pasado para el momento en que salga este episodio, pero que me hubiese encantado mucho haber estado ahí en ese mito podcastero en Puerto Rico. Sí, estuvo súper cool. Lo estoy hablando desde el futuro. Estuvo chévere, estuvo lleno. Habían 100 personas. No, es mentira. Pero sí, eso va a estar pasando este jueves aquí en Puerto Rico, el sexto mito podcastero en Bayamón. Invitamos a un montón de gente, a un montón de podcasters y gente también que te está pensando hacer podcast para tener una conversación. Y vamos a hablar y darnos 2 o 3 cervezas y hablar de lo que nos gusta, ¿no? De hablar de podcasting. Mira, en esta edición vamos a hablar de un reporte que habla sobre lo que quieren los hispanos en sus podcasts. También vamos a ampliar un poquito más sobre el tema de estos podcasts que están creados con inteligencia artificial, que ha sido el tema caliente en el podcast en estas últimas semanas. Vamos a hablar de una gente que hizo la pregunta que nosotros siempre hacemos en nuestro podcast cuando tenemos invitados, ¿qué es un podcast? Y están hablando y están hablando pues, van a estar haciendo la pregunta de qué es el podcast. Un reporte específicamente hablando de podcast de entrevistas independientes. Aquí no estamos hablando de podcast de entrevistas, ¿verdad? De celebridades o gente famosa, de gente independiente y cómo se ve ese panorama de esos podcasts y qué hay que hacer o a qué lugar hay que llegar para tener éxito con eso. Y también vamos a estar discutiendo qué es mejor, si el podcast con formato corto o un formato largo. También una nueva manera para analizar tus datos en múltiples plataformas. Esto es una herramienta. Mayra está bien, en verdad yo también estoy bien emocionado con esto y tú también deberías estar bien emocionado con esto, porque es un lugar que te va a permitir ver todos tus datos en un solo dashboard y lo mejor de todo es que lo más probable, tú que me estás escuchando, lo vas a poder utilizar porque es gratis hasta para las personas que tienen menos de 1000 downloads. Así que vamos a estar hablando de eso. Y también salió ya el episodio de los orígenes del podcasting en Puerto Rico. Julio estuvo editando lo grabamos los dos y estuvo bien interesante porque fue esta conversación con, unos techies brutales de Puerto Rico, gente que estaba respirando tecnología todo el tiempo y que decidieron lanzarse a ver qué era eso del podcasting. Si no lo has escuchado, dale oído. Sí, definitivamente una conversación súper cool con estas tres personas, Mari Nieves, José Izquierdo y James Lynn, que nos contaron cómo descubrieron el podcasting en el 2005 y todos esos retos que tuvieron que pasar para crear y consumir podcast en esa fecha para allá. Sí, cuando tenían que downloadearlos así a lo lento. Pero bueno, vamos a comenzar con los temas que están en el newsletter. Entre ellos empezamos con que los hispanos quieren conectar con su cultura a través de los podcasts y sí, no sé por qué no se habían dado cuenta de esto antes. Pero cuéntanos, Julio, danos un poco más de profundidad.
casualidad. Esto fue la gente de Edison Research, con razón, ¿verdad?, del mes de la herencia hispana que estamos celebrando ahora en septiembre. Y ellos sacaron unos datos de un reporte que es del año pasado, del 2024, el reporte de oyentes de podcast latinos. Esto es data que no habían publicado de ese reporte. ¿Verdad? Hablando, ¿verdad?, de lo que dicen estos hallazgos, casi 7 de 10 personas que han escuchado un podcast en español en el último mes, ¿verdad?, cuando hicieron este reporte, dicen que escucharían más podcasts si tocan temas de interés cultural, ¿verdad? Cosas que conecten con ellos quieren conectar con su cultura latina. Uh-huh. Casi la mitad dice que historias de latinos harían que escuchen más podcasts, ¿verdad? Ya ellos escuchan podcasts, pero si les ofrecen o si encuentran historias latinas, pues también escucharían más. Y también la mitad, 5 de 10, dicen que escucharían más si tienen historias de su país, si tienen anfitriones, ¿verdad?, de su país o anfitriones latinos, y que el podcast sea en español también. Eso haría que lo escuchen más. Esto, ¿verdad?, nosotros hablando aquí es como que es obvio, microbio, como que esto debería ser súper, ¿verdad?, súper claro, ¿verdad?, de tener estos hallazgos. Pero yo lo que me gustaría enfocarnos aquí es que lo he dicho antes, no hay mejor momento para hacer podcast en español que ahora. O sea, sí, ahora mismo es el mejor momento para tú empezar a crear tu contenido, específicamente si tienes un lugar, ¿verdad? O sea, si quieres conectar con una audiencia específica, si quieres conectar si tú estás ahora mismo en Paraguay o en Perú y quieres conectar con esos peruanos que están alrededor del mundo, pues ahora es el momento de hacerlo. Sí, definitivo, porque yo creo que no sé si es por la situación sociopolítica actual a nivel global, pero hay, y sobre todo en este lugar donde estoy yo, en Estados Unidos, pero hay como un deseo de saber que tú también estás pasando por lo que yo estoy pasando, que tú también, aunque la cosa esté así intensa y tensa, nos disfrutamos tanto comernos unos tostones, por ejemplo, o nos disfrutamos tanto escuchar un acento boricua cerca, o nos disfrutamos tanto escuchar un acento mexicano, o alguien que hable lo mismo, es como que tú estás en el mismo barco que yo. No sé si es eso, la verdad no sé si es eso, o es que ya, la verdad, esto venía pasando desde hace mucho tiempo, y es lo que hemos hablado continuamente, ¿no? O sea, la comunidad hispana no es pequeña, es una comunidad enorme, y es como que por qué razón no le estamos prestando más atención, pero ya que decidieron decir que es momento, pues lánzate, porque la verdad es que habemos muchas personas que queremos conectar y en nuestro idioma, porque hubo una generación de hispanos, por ejemplo, en Estados Unidos, que cambiaron el lenguaje para adaptarse a Estados Unidos, lo cambiaron a inglés. Y hay muchos hispanos latinos, mejor dicho, que no hablan español o hablan Spanglish. O lo entienden, pero no lo hablan. Pero yo creo que ahora como que se ha despertado este otro sentir de gente que quiere enseñarle desde pequeñito a que hablen español a sus hijos. Nosotros somos unos que desde chiquitos, o sea, en casa lo que se habla es español. Y en la escuela y fuera, pues en inglés, pero en casa es en español. Y que tenga esos dos idiomas, pues yo no sé. Yo creo que es el momento, estoy de acuerdo. O sea, si no lo has hecho, agarra y infórmate de cómo hacerlo y saca esa idea que te está rompiendo la cabeza desde hace tiempo con la que puedes conectar con esa audiencia latina o hispana. Estoy de acuerdo en eso de que como que es el momento, o sea, que viene pasando desde hace mucho. Yo creo que desde la pandemia, ¿verdad? Cuando estábamos como que todo el mundo encerrado y pues allí la gente empezó a consumir, ¿verdad?, mucho más contenido y a tratar de conectar también, porque era eso, como que estamos encerrados, no puedo ver a mis amigos, no puedo ver a mi familia, déjame entonces conectar con esta otra gente vía live streams, vía podcast, vía Zoom, vía YouTube, lo que sea. O sea, que vemos como que ha estado creciendo. Y es esa misma razón también de esa gente, ¿verdad?, considerando el momento sociopolítico en que estamos, específicamente en Estados Unidos, como tú mencionas, en donde, ¿verdad?, unas comunidades se están sintiendo atacadas, pues es como que pues, yo quiero conectar más con mi propia gente, porque cuando salgo a la calle, cuando salgo fuera de mi casa, no me siento conectado, porque allá afuera hay una gente que me está velando. No, más allá de eso, no me siento conectado ni seguro. Ni seguro también, exacto. Sí. Es otra cosa. Pero pues entonces pues en mi casa, pues ahí me siento más cómodo y quiero conectar con esa gente. Entonces pues ahí, pues por eso es que están buscando este tipo de... Y esto, recordemos, esto fue el año pasado. O sea, estaría súper interesante ver
Ahora. Ahora mismo, en este momento en que estamos viviendo, ¿cuánto ha cambiado esos porcentajes? Sí. Si 7 de 10 estaban diciendo que lo escucharían más, ¿verdad? Si tocan un tema de interés cultural, pues que estaría bueno ver cómo ha cambiado eso este año y ver también cómo ha cambiado para el año que viene. ¿Verdad? Con todo lo que estamos viviendo. Uh-huh. Otra cosa que habíamos mencionado, esto es un cambio también o una oportunidad para esa persona que está pensando de decir, pues mira, pues yo quiero hacer un podcast con mis amigos y vamos a hablar de lo que sea. Sí. Nosotros mencionamos mucho que eso quizás no es la mejor estrategia, ¿verdad? De hacer un podcast y sentarte con tus panas a hablar de lo que sea, pero si quieres hacer eso, pero era como que pues, déjame hablar y sentarme aquí y pasar un rato con mis panas hablando de, ¿verdad? De lo que sea, considerar entonces esa gente que está afuera y que quiera y que extrañe sentarse con sus panas a hablar y decirle, ok, pues mira, pues vamos a hablar WhatsApp aquí, como decimos en Puerto Rico. Vamos a hablar WhatsApp, vamos a hablar de lo que sea, de lo que esté pasando, de nuestras vidas, de lo que sea, pero vamos a tener en consideración esa gente que no está aquí en nuestro país y le hace falta esa conexión. Sí, tener eso, es que yo creo que todo parte de esa idea de tener una misión, ¿no? De tener un propósito con tu podcast. Si tu podcast tiene el propósito de conectar precisamente con esa diáspora, pues claro. Y te digo, yo desde la diáspora te puedo decir que yo escucho algo y es como que, ese es de los míos, tráemelo para acá. Llega un momento que ya es tanto tiempo que se convierte en una necesidad básica. Necesitas conectar con lo tuyo de alguna manera, con eso con que creciste. Así es que yo creo que sí que es una súper buena oportunidad y si lo vas a hacer de panas, pues claro, pon un propósito, una misión dentro de eso, que no sea sencillamente hablar WhatsApp. Habla WhatsApp con propósito y con intención. Con intención de entretener, ¿verdad? A quien no está allí y está extrañando estas conversaciones. Exacto. Y entre las cosas que te recomiendo es que no te tires necesariamente por inteligencia artificial para que lo crees. ¿Viste, Loni? Ahí el tema que ha estado candente últimamente es esta creación de podcast creados por inteligencia artificial. Y ¿qué más está pasando? Cuéntame, ¿qué es lo último que ha salido de esta información? Pues mira, hice una ampliación de esos temas. Tomé 3 de las cosas, porque esto, o sea, como tú dijiste, estaba bien caliente, todo el mundo estaba hablando y dando su opinión, pero tomé 3 entradas de este tema. Uno, obviamente, pues de los culpables, como quien dice, de lo que está pasando, ¿verdad? Con la compañía Inception Point AI. Pero antes de eso, ¿verdad? También hablando del tema, la gente de Sounds Profitable empezaron a revisar su data. Tom Webster, que es socio en Sounds Profitable, empezó a revisar data del Podcast Landscape, el reporte Podcast Landscape 2025, que lo hemos mencionado aquí bastante. Ellos tenían una pregunta de que si sería más o menos probable que ¿verdad? Que tú dejaras de escuchar o siguieras escuchando, siguieras consumiendo tu podcast favorito, específico tu podcast favorito, si te enteras que usa voces de inteligencia artificial ¿verdad? En el programa o en su publicidad. La pregunta tiene que ser bastante específica para no dejarla bien abierta en cuestión cuando son estos reportes. Por eso ellos quieren saber como que si es más probable o menos probable que sigas consumiendo tu podcast favorito. O sea, ese es el punto que ellos, ¿verdad? Quieren llegar. Encontraron que casi 2 de 10 dicen que sería mucho o algo más probable que seguirían consumiendo. De verdad, no les molesta tanto. Pero 47%, o sea que eso es casi la mitad, 4 de 10, casi 5 de 10, dicen que sería menos probable que sigan consumiendo y 3 de 10 que sería mucho menos probable. Cuando se ponen a mirar, cuando Tom Webster se pone a mirar como que, ¿verdad? ¿De dónde viene esta gente? Encontró que 4 de 10 tienen un grado universitario de bachillerato o más. Lo que él dice, y yo estoy de acuerdo con él, es que esta gente, la gente que tiene grado universitario, lo más probable son los que están viendo que su trabajo le está afectado, podría ser afectado de alguna manera por inteligencia artificial. Por ejemplo, porque hemos visto, ¿verdad? Un montón de gente que tiene grados en mercadeo, que tiene grados en ingeniería de computadoras o lo que sea, ¿verdad? Developers. Y ahora hay compañías que están diciendo, ya no necesito si yo tengo un AI aquí que hace lo que tú haces, ¿verdad? Y le pago una fracción de lo que tengo que pagarte aquí. Sí. Esa gente está diciendo, pues, como mi trabajo puede en algún momento verse en peligro, pues claro. no voy a consumir esto. Rechazo.
Ujú. Sí, definitivo. Y la verdad, lo que dice Tom Webster en la cita esa que pusiste, me dio mucha gracia, me gustó. Él dice, puede que el AI, puede que la inteligencia artificial llegue al podcasting, pero no se puede obligar a nadie a que le guste. Y Totalmente. yo creo que es una falta de conexión y yo sé que es obvio tal vez, pero de humanismo. O sea, Ujú. no hay como que esa conexión humana donde hay una inflexión en la voz cuando hay una emoción que se siente a través de esas ondas sonoras. No sé, me fui un poco, pero me fui poética, perdón, Sí, sí, pero sí. es como que para mí eso es súper necesario para poder conectar. Entonces, a quien no le importó mucho, ¿verdad? Todas las fibras que tocaron en esta semana es la misma gente de Inception Point AI, que es la compañía que estamos hablando, que está Ujú. haciendo miles de podcasts semanales, todos con, ¿verdad? Hechos totalmente con inteligencia artificial. Y ellos están diciendo pues que ellos aceptan sí que el contenido pues no es perfecto y que hay contenido que no da la talla, pero whatever, ellos seguirán sacándolo, eso seguirá por ahí. Ellos esperan que, ¿verdad?, el sistema de inteligencia artificial que están usando se haga más inteligente y haga podcasts más coherentes. Y ellos dicen, no tenemos todas las respuestas ni pretendemos tenerlas, pero sí tenemos una mentalidad abierta. No perderemos energía en ataques de mala fe, pero siempre estamos abiertos al diálogo constructivo. Ellos, ellos están como que, pues sí, yo sé que te molesta, pero vamos a seguir haciéndolo. Sí, porque Hay, acuérdate que lo van a escuchar, los de sí, AI no, van a la AI. escucharlos. Va a haber todo un grupo de la mitad de la población que es AI. Sí, sí, sí. Estoy siendo totalmente cínica por si acaso. La mitad de la población que es AI, que esto fue lo que dijo una de las personas de Inception Point, va a escuchar estos Ujú. podcasts. Y Sí. una de las cosas que también ellos están mencionando es que, o sea, y por qué, ¿verdad? Esto nos afecta, ¿verdad? A todos los creadores que hacemos, es que crear todos estos podcasts a ellos les cuesta Nada. menos de $1. O sea, vamos a ponerle que nada, prácticamente. Y pues como les cuesta tan poquito, lo que necesitan es un grupo bien pequeño, por lo menos 20 personas, que esto lo dicen en el blog, puedes ir ¿verdad?, al link que puse en el newsletter y leer todo lo que ellos escriben. Y ellos dicen, nosotros solamente necesitamos una audiencia de 20 personas. Y con 20 personas, pues ya estamos bien, porque les cuesta tan poco que 20 personas, después de más de 20 personas, eso es ingreso, ¿verdad? De la publicidad que tienen, porque estos podcasts también tienen publicidad. Versus tú tomas un podcast como este, que está pasando en el podcasting, que nos toma, ¿qué?, 2 horas y media casi grabar, Ujú. y casi 2 horas también para editar. Todos los software que tenemos que usar para ver el hosting, pues donde estamos ahora grabando, en Riverside, todo un montón de... O sea, pues cuesta. O sea, Ujú. obviamente cuesta. Y 20 personas, nosotros tenemos 20 personas que nos escuchan, que te agradecemos que nos estés escuchando. Pero eso no es no vamos a llegar a un ingreso con eso. Necesitamos un montón de gente más. Y ahí es el punto. Entonces esta gente como que, pues yo hago lo que sea y tiro esto y me cuesta $1 y después que 20 personas lo escuchan, pues tremendo. Ujú. Por eso es que también o sea, mucha gente lo está viendo como que no es fair, ¿verdad? No es justo. Y uno de los grupos que está, ¿verdad?, alzando la voz de que esto no es justo es la gente de Abductor Media, que ellos publicaron una entrada en su website en donde están diciendo, mira, aquí pues esto tiene un montón de preguntas éticas también, como que quién está creando esto, qué están diciendo, o sea, qué información están llevando a la gente. Pero lo más importante es como que la gente sabe que están consumiendo, ¿verdad? Ustedes Mm. están informándole o identificando que este podcast, que este episodio está hecho totalmente con inteligencia artificial, que no hay supervisión humana, ¿verdad?, detrás de esto. Y ellos están pidiéndole a las plataformas, ¿verdad?, Apple, Spotify y todo esto, que permitan que la gente pueda etiquetar esos podcasts creados por AI, por inteligencia artificial, y que también te digan como cuánto está hecho, porque pues como tú puedes hacer un podcast y qué sé yo, y lo que sea, y maybe necesitas una traducción ¿verdad?, en un idioma y no tienes a nadie que te lo traduzca y qué sé yo, pues ok, pues déjame usar la AI. O usaste algo y usaste una voz o qué sé yo, o estabas hablando de un libro, de un documento, lo que sea, y usaste AI, una voz de AI para que te diera, ¿verdad?, la cita. So ahí pues
tú usaste un poquito, pero sigue siendo, ¿verdad? Sigue siendo la persona. So, tú dices, pues, maybe 15% de este podcast está hecho con AI, pero hubo un humano detrás de eso. Y ahí nosotros como consumidores, pues decimos, ok, ¿cuánto esto está 100% hecho con AI? Pues no lo voy a consumir. Sí, también el asunto de que no hay el corroborar información. O sea, digo, no sé si lo estén haciendo, si tengan alguien que está corroborando la información que sacan de AI, pero AI, par de veces yo le he puesto un prompt de algo y me dice algo que yo veo y digo como que, no, eso no es así. Sí. ¿De dónde rayos te sacaste esa información? Si no tienes nadie que haga ese proof, esa corroboración de información, pues también estás, bueno, no es que esté pasando poco, pero también estás proveyendo falsa información falsa por ahí. Así es que, no sé, para mí es un asunto también ético en ese sentido, pero ya veremos. Sí, no, y eso es lo que dice Adopter Media también, como que esto son preguntas éticas de lo que estamos haciendo, lo que estamos creando y cuán correcto, ¿verdad? Estamos permitiendo que estos episodios sean 100% hechos por inteligencia artificial sin la supervisión de un ser humano, ¿no? Sí, eso hay que ver. Nada, si tienes un insight, si nos quieres dejar saber qué piensas, envíanos un mensaje, contesta el newsletter para ver qué piensa la gente alrededor nuestro, a ver si somos nosotros los únicos que estamos en la nube. Pero bueno, Julio, cuéntame, ¿qué es un podcast según Amplify Media? Pues mira, Steven Goldstein aquí está haciendo la misma pregunta que nosotros hacemos siempre y de verdad que... Mentira, estoy bromeando. Le voy a enviar un mensaje de texto o algo a este hombre. Mentira. Considerando, ¿verdad?, todo este crecimiento de los videopodcasts y todo esto y esta conversación que estamos teniendo y hasta series de podcasts y documentales que han salido preguntándose, ¿verdad?, haciéndose esta pregunta de qué es un podcast, pues Steven quiso hablar un poquito más de lo que él está viendo. Steven es CEO de Amplify Media. Amplify Media, que es una firma de consultores, ¿verdad?, de estrategia y de development de podcast y de audio específicamente. Steven está diciendo que lo que estamos viviendo es un giro al formato híbrido, ¿verdad? Que eso lo hemos hablado aquí un montón también. Y que él nos está invitando a reimaginar el podcast a no un formato de distribución, sino un género, ¿no? O sea, y que pues lo que la gente está considerando como un podcast, pues puede cambiar. Una de las cosas, él dice, ya no basta con pensar en los podcasts como algo para escuchar cuando no puedes mirar. El público nos dice que ahora nuestro trabajo va más allá de eso. Si tú estás tomando, ¿verdad?, prestando atención, esto es un tiro a James Cridland allá. Sí, le dijo como que mire pescado. Tu sticker no sirve. Okay. Pero una de las cosas que Steven menciona que a mí me pareció interesante es que está invitando a los podcasters, a los creadores, nos está invitando a pensar como productores de televisión mañanera. Esos noticieros de la mañana. Que hay 3 tipos de personas que están consumiendo. El que lo está viendo, quien está sentado viendo la televisión, quien lo tiene bajito, porque la gente se está levantando, quizás no tiene volumen o lo tiene bien bajito y necesita de las gráficas, ¿verdad?, de los Chiron, los que están abajo y que está diciendo exactamente qué es lo que está pasando, y de quien lo tiene, ¿verdad?, lo tiene el televisor prendido, está consumiendo el noticiero, pero está haciendo otra cosa, está preparando desayuno, se está preparando, se está, ¿verdad?, vistiendo, lo que sea, maquillándose, que lo que está como que escuchándolo y de repente mira y, ok, sí, veo, ¿verdad?, los visuales y sigo haciendo lo que estoy haciendo. Y nos está invitando a eso, a que pensemos en el formato de esa manera, que hay personas que lo van a estar consumiendo activamente, va a haber personas que lo van a tener ahí, y hay gente que va a estar como que entre y sale prácticamente. Sí, pero eso, o sea, si escoges que quieres hacer video, tener eso en cuenta, ¿no? Esa parte de que, ok, no es solamente lo que dice Tom Webster, ¿no? No es solamente para quien quiera hacer algo mientras no es sin usar los ojos, ¿no? O sea, James, mira a mí. No es solamente para alguien que quiera escuchar, pero yo creo que si estás enfocándote en video, si estás enfocándote solamente en video, ok, pero si tu propósito es audio, pues picheale a esto de la audiencia mañanera. No, claro, o sea, si tu podcast es audio first siempre, pero lo que hemos mencionado también es que si es video, pues tener un buen audio, ¿no? Pero es que también aquí yo creo que hay que tener en cuenta
¿cómo te beneficia eso a ti? Que es algo que tú y yo hemos hablado, ¿no? O sea, si tú como creador, ¿cuánto tiempo tú tienes que invertir en crear toda esta parafernalia de video para poder tener ese éxito y ver cuán costo efectivo es para ti? Porque, pues, sombrero de productora siempre, tiempo es dinero. Y si tú estás invirtiendo 5 horas, 6 horas en hacer toda esta parafernalia y no estás recibiendo, no tienes un return of investment, un ROI, pues, ¿para qué? Sí, no, qué? totalmente. Sí, no, o sea, hay que totalmente, hay que ver cuánto vale el esfuerzo. Y si vale el esfuerzo, como tú dices, estar haciendo un montón de videos y los clips y todo esto, o si tú haces uno y lo tiras y lo promocionas así y ya. Y esto actually va también un poquito atado. No lo incluye en este newsletter, pero porque el link hay que pagar para tú poder leer el link completo. Pero Ashley Carman, que ella trabaja para Bloomberg, que ella es la reportera de entretenimiento y de podcast específicamente para Bloomberg, ella hizo un video en donde estaba preguntándose si el consumo de podcast está cambiando por los clips. Y es como que hay gente que está consumiendo podcast, pero lo está consumiendo vía los clips. Sí. Ella puso un clip de Kara Swisher, que es una podcaster, ¿verdad? Que lleva un montón de tiempo, una de las podcasters más grandes y más famosas que hay, estaba entrevistando a alguien y ella le dice, yo no consumo tu podcast. Y él le dice como que, eso me duele. Y ella como que, no, yo lo veo en TikTok o Instagram, como que yo lo veo en los clips. Así es que yo estoy consumiendo tu podcast. Y él como que, ok. Entonces, Ashley lo que está diciendo como que esto está beneficiando, está perjudicando el podcasting, porque pues si yo consumo si tú me haces 10 reels de un episodio y yo consumo los 10 reels, pues ya consumí el episodio y no voy a ir a bajarlo, no voy a ir a consumirlo como sea, en donde sea, o sea, en YouTube o en audio solo. Sí. So, ella está diciendo como que estos clips están haciéndose de una manera para que tú veas un poquito y te quedes con las ganas, que eso es lo que hemos hablado, o sea, como que cuál es esa rampa, ¿verdad? De clip a podcast, porque tú quieres que quien vea los 15 segundos, 30 segundos de ese clip, el short, el reel o lo que sea, que termine consumiendo los 40 minutos que estuviste produciendo, o sea, pero estamos ahí o hay gente que de verdad no le interesa eso y lo que quiere son los views, prefieren, ¿verdad? Reels y shorts con un montón de views, que estoy seguro que tiene que haber un montón de gente que está contenta con eso. Sí, sí. Pero eso es otra cosa de la que tenemos que ver, como que si realmente vale la pena, porque si tú te estás muriendo ahí haciendo un montón de clips, pero lo que quieres es que la gente vaya y consuma el podcast completo, pero no lo están haciendo, pues entonces pues, no vale la pena el esfuerzo. Como tú dices, como que no hay ese retorno de inversión en tu tiempo, que es lo más importante que tenemos. Exactamente. Así es que ten eso en consideración, mira a ver qué es lo que te funciona y qué es lo que no te funciona para tu podcast, específicamente para esa misión y visión que tienes de tu podcast. Pero bueno, ¿sabías que solamente hay 20% de los podcasts de entrevistas que están activos? Sí, yo me lo imaginaba, siempre me lo imaginaba. Cuéntanos, ¿qué dice la gente de Podmatch? Mira, este es un reporte. Podmatch es un servicio que te ayuda en verdad, es bastante beneficioso para los podcasters y te ayuda no tan solo a encontrar gente para que tú puedas entrevistar, pero también que te entrevisten, ¿no? Y como que es una comunidad, tienes que pagar, ¿no? Pero es una comunidad y mucha gente pues como que encuentra gente vía tu perfil y pues por ahí, ¿verdad? Entre ellos mismos pues ayudan a crecer y a llegar a mucho más. Y ellos hacen muchos de estos reportes, ¿verdad? Utilizando data que tienen de sus mismos podcasters y encontraron que los podcasts independientes de entrevistas, como mencioné al principio, estos no son podcasts de celebridades o gente famosa, ¿verdad? Aquí no están los hermanos Kelsey ni nada de eso. O sea, estos son gente como tú y yo, como nosotros, que hacen, ¿verdad? Que quieren hacer podcasts de entrevistas. Y una de las cosas que encontraron es que uno necesita, en promedio, 2 años y 100 episodios para empezar entonces a ver el resultado con esa inversión de tiempo que estamos haciendo. Y qué pasa, ¿verdad? Que 94% deja sus podcasts, los abandona antes de llegar a esa cifra.
es un montón, o sea, 100 episodios es un montón, 2 años es bastante tiempo. Pero cuando tú vienes a ver, nosotros ya estamos casi en el episodio 50. Este episodio es el 44. O sea, que estamos ya, ¿verdad? Que ese 25% de ese objetivo. Toma, ¿verdad? Toma mucho tiempo y toma esfuerzo hacer esto. Pero lo que te está diciendo esto es como que si tú solamente planificas para por lo menos llegar a esas 2 cifras, o a 2 años o a los 100 episodios, y entonces ahí decides si vale la pena y estás viendo el esfuerzo y no. Porque lo hablamos mucho de que una de las mejores maneras de crecer tu podcast es la consistencia, ¿no? Y estar ahí y show up y que la gente te vea, que tú estás hablando y que siempre tienes algo, ¿verdad?, que decir y que estás llevando una historia y contando algo. Pues ahí es que empieza entonces la gente a crecer. Y que esto del podcasting, pues no es algo de la noche a la mañana, ¿sabes? No. Tú necesitas dar tiempo. Sí, y la cosa es que cada vez que llegan a donde nosotras, gente diciendo, es que yo estoy pensando hacer un podcast de entrevista. Tenemos que coger aire y decir, ok, cuéntame de qué se trata. Pero hay veces que entrevistas sí va a funcionar por la naturaleza de lo que están tratando de hacer. Pero muchas veces las personas entran a podcast de entrevistas pensando, es que es más fácil que nos recaiga todo sobre mí. ¿Sabes? Como que si se sienten como más seguros, como que, no recae sobre mí toda la información, todo el llevar este programa, porque tengo una entrevista. Pero con otra persona, sí. O tienes otra persona. La otra persona tiene audiencia también y le voy a llegar a ella. Exacto, pero eso es falso. No le vas a llegar necesariamente a la otra audiencia si tú no tienes la misma capacidad de audiencia que tienes otra persona. Eso es lamentablemente la realidad. Digo, bajo mi perspectiva y creo que de varias personas. Pero lo que también es el asunto de la dificultad de hacer esas entrevistas, de programar esas entrevistas, de decir, ok, voy a tener un entrevistado cada semana, que coordinen esas fechas, que coordinen bien como que de qué van a hablar, mantener esa entrevista. Entrevistar es un arte, es un arte que necesita mucho trabajo, ¿sabes? Necesitas practicarlo continuamente y también no todo el mundo sirve de entrevistado. La realidad es que no todo el mundo sirve para ser entrevistado. Y hay veces que te venden, ay, sí, claro que sí, cuando llegan ahí tienes que sacarle a cucharitas la información o tienes que inventártelas para que funcione. Es un enfoque que da trabajo, no es sencillo, no es fácil de hacer. Si tú quieres tirarte de pecho y estás dispuesta a hacer un compromiso, pues ok, ve a ello, pero si no, ten en cuenta eso, todo lo que conlleva. Si tú quieres saber un poquito más de todas las cosas que encontró Podmatch, y si te quieres unir también a la comunidad, pues puedes ir al newsletter de tropicalpodcasting.com y chequear entonces esa entrada para que veas un poquito más de lo que estamos hablando. Y también, si llegaste hasta acá, te vamos a pedir que les recomiendes este episodio, a tu compi podcaster, esa persona que tú sabes que le va a gustar esto porque es fiebrudo de los podcasts también, así que compárteselo, envíale un mensaje de texto, envíaselo por Instagram y compártelo este episodio. Bueno, Mayra, vamos a pasar entonces a los tips, trucos y estrategias en este episodio. ¿Podcast en formato corto o podcast en formato largo? ¿Cuál tú prefieres? ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál te gusta más hacer? ¿Cuál te gusta más consumir? Depende. La respuesta depende. ¿De qué depende? Depende, ¿de qué depende? Pues mira, la gente de We Edit Podcast discutieron los beneficios de formato corto y de formato largo. Según ellos, lo que ellos están diciendo es que un formato corto va a funcionar para que la gente lo finalice más rápido. Cosa que estoy totalmente de acuerdo. La gente, los porcentajes de finalización de un podcast, de un episodio de 15 a 20 minutos son muy diferentes a los que son de 45 a 60 minutos. Sin embargo, si lo que tú quieres es crear una profundidad en un tema, esos 45 a 60 minutos son necesarios probablemente. Yo lo que entiendo, en mi perspectiva, es que necesitas enganchar a esa gente bien. Tiene que ser un tema que le guste a la gente, y tienes que envolver a la gente de tal manera que aunque tengan que darle pausa a ese episodio, no puedan esperar a volver a darle play. O sea, es como que yo estoy tan enganchada con ese episodio que es que voy para encima y lo voy a escuchar otra vez. Como me pasó esto, creo que te lo había comentado, me pasó con el podcast de Diana Uribe, que es colombiana. La manera en que esta mujer cuenta historia
es como que es casi un chisme histórico. Yo quiero saber más información. Yo quiero que tú me digas más. Es como, espérate, que me quedé en este punto y ahora quiero saber por qué es que llegamos al punto en el que estamos ahora. Y eso es lo que necesitas crear cuando tienes esos podcasts ya más extensos, 45 minutos, 60 minutos. Sí, o sea, lo hemos visto porque los reportes y todo y la experiencia que tenemos nos dice que la gente sí te va a dar el tiempo. O sea, si tu podcast es de 1 hora, bueno, he visto podcasts de 2, 3 horas y la gente se sienta a verlos y a escucharlos. Pero es como tú dices, porque lo están enganchando. Así que la audiencia, si tú lo necesitas, ¿verdad? Si tú tienes que hablar 40 minutos, 60 minutos, pues la audiencia te va a dar ese tiempo, pero tienes que hacer que valga la pena ese tiempo, ¿entiendes? O sea, como que no puedes hacer 40 minutos, 60 minutos de hablando ahí lo que sea. Porque, hablar basofia, no puedes hablar basofia. Hablar WhatsApp, porque la gente, pues, maybe consuma uno y diga, yo no voy, ya me acuerdo de la última vez y esa gente lo que estaba hablando ahí era de cosas que no me interesan, me aburrí, no voy a seguir no voy a seguir consumiéndolo. O sea, tienes que respetar ese tiempo, ¿verdad? Que la audiencia te está dando. Porque sí, igual de la misma manera que te dan el tiempo, te lo quitan. Y es como que, bueno, o sea, sí. yo voy a buscar otra cosa y escucho otra cosa o veo otra cosa o paso el tiempo, la hora que tenía para dedicarle a podcast, pues ahora me voy para Netflix y empiezo, ¿verdad? A ver una serie o lo que sea. O sea, que hay que hacer que el tiempo sea, que valga la pena, ¿no? Una cosa que nosotras trabajamos mucho es que si es un formato de una sola persona hablando, 15 a 20 minutos tiende a ser como el punto mágico. Uh-huh. Si es una persona, si hay un invitado, ya entonces unos 45 a 60 minutos vale la pena, pues porque merece esa profundidad. Y si estás solo hablando por esos 45, 60 minutos, pues lo que te decía, engancha y más vale que enganches bien y que sea un storytelling brutal, que la gente diga como es que yo quiero saber qué va a pasar ahora, ¿sabes? Así. Totalmente, así que tenlo en consideración cuando estés creando tu podcast. Bueno, y pasando ahora a otra de las notas de Tropical Podcasting, estamos celebrando. Estamos celebrando porque acaba de salir esta herramienta que va a agregar datos bajo un mismo panel. Háblanos de eso. Pues mira, PodAnalyst es una herramienta que te permite ver los datos de Apple Podcasts, Spotify y YouTube, todo en un mismo lugar. Ya no tienes que estar saltando de plataforma en plataforma, viendo a ver cuántos son los datos de esta, cuántos son los de esta, haciendo un estimado más o menos para que la gente tenga una idea. ¿Cuántas veces tú has tenido que hacer eso? Demasiado. Porque es unir todo eso. De hecho, me encantaría que pudiera unirse todo el resto de cosas, porque también es la gente que viene por el sistema operativo de, ¿sabes? Que sea una computadora, claro, que tal vez no lo están escuchando en la página web. Hay gente que lo escucha en el email que le enviaste con un link. Depende, y hay que hacer, la búsqueda es exhaustiva y demasiado larga. Así es que yo estoy feliz porque esta gente me está poniendo varias cosas en un mismo lugar y yo no tengo que perder tiempo buscando por todos lados. Así es que bravo por la gente de PodAnalyst, y lo más cool de todo esto es que son menos de 1,000 downloads, es gratis. ¿Cuántos de nosotros tenemos menos de 1,000 downloads? Necesitamos una herramienta que nos ayude para eso. Así es que si tú tienes un podcast así súper nicho que no llega a esos 1,000 downloads y estás ahí como que, ¿pero por qué no puedo tener la información? Pues mira, todavía yo no la he probado. Voy a meterme a probarla, Julio también. Así es que te vamos a dejar saber qué es lo que pensamos de esta plataforma. No, totalmente. Podemos hacer un case study aquí entre nosotros dos porque, como tú mencionaste, o sea, somos muchos los que los podcasts no llegan a los 1,000 downloads, y eso está bien. O sea, en el mismo newsletter estamos mencionando que si tú llegas, esto es data de Buzzsprout, si tú llegas a 448 downloads en los primeros 7 días después de publicar, estás en el top 25%. Necesitas, para estar en el top 1, tienes que llegar a 4,140 para estar en ese top 1%. Si solamente llegas a 27 downloads, ya estás en el top 50. Así que, o sea, no necesitas hay un montón de gente que no está llegando a esos podcasts. Eso, como dije, data de Buzzsprout. Hay mucha gente que no está llegando a esos downloads, y está bien. O sea, la mayoría no tenemos 1,000 downloads, pero esto es una gran herramienta
para esa gente que tiene un podcast bien nicho, con una audiencia bien específica, que quizás no llega, ¿verdad? No llega a tanta gente, pero sí tiene oportunidades de monetizar. Pues ahora, pues con esta herramienta tú agregas todo eso y haces un reporte y se lo envías a esos auspiciadores y dices, entre estos 3 lugares que son, ¿verdad? Apple Podcast, Spotify y YouTube son los lugares donde más se consumen podcasts en Estados Unidos y alrededor del mundo también. Pues mira, esto es lo que tengo. A tanta gente le estoy llegando. Y ahí, pues, el auspiciador puede decir, pues ok, pues ya sé, pero tengo una mejor mirada a cómo está funcionando ese podcast. Es un poquito triste que no se puedan agregar más lugares, ¿verdad? Pocket Cast y Overcast y Antena Pod y todas estas otras aplicaciones. Pero eso es lo bueno y lo malo del podcast, sino que es abierto y pues todo el mundo puede consumir donde dé la gana, pero a la misma vez, cuando queremos medir y queremos tratar de monetizar, pues hay que pasar trabajo y hay que buscar números en 17 lugares diferentes. Y cuando hay que enseñarle al cliente, pues cómo está funcionando lo que estás haciendo, es como que... nos toca hacer reporte. Ok, ¿de dónde voy a sacar toda la información? Aquí, acá, allá, acullá, por el otro lado, arriba, abajo, así. Así que la verdad esto alivia la carga, Está chévere. Bueno, Mayra, cuéntame, ¿qué está pasando contigo? Pues yo estoy aquí preparándome para ir a Madrid. Es cierto, ¿verdad? Ya, o sea, me quedan... Ya mismo. En nada voy para allá a ver qué es la que hay con Podwoman. Así es que ya estoy aquí en preparativos para... Ya está la maleta, casi. No, la maleta no está lista todavía. Y no va a estar lista hasta como un día antes o sabrá... No lo sé, pero... pero por lo menos ya estoy preparándome en cuanto... como que organizarme un poco porque voy a estar fuera unos días, así es que organizarme un poco en cuanto a trabajo. Muy bien. ¿Y contigo? ¿Qué es la que hay? Mira, muchas horas pasando editando el podcast, el episodio con los pioneros del podcasting en Puerto Rico, que estuvo bastante cool, ¿verdad? Me encantó escucharlo y volver a escucharlo y experimentarlo mientras lo estaba editando. Estuvo súper buena esa conversación, así que puedes ir al lugar donde consumas podcast, donde sea que lo consumas, donde estés escuchando este podcast y dale para atrás y vea ese episodio que sale esta semana. Y también pues preparando el meetup, ¿verdad? Que va a pasar en el día en que estamos grabando, hoy por la noche cuando estamos grabando. Sí, cuando tú escuches esto ya habrá pasado. Pero ve a mi Instagram, Julio Axel Ponce, y el Instagram de Tropical Podcasting para que veas fotos de todo lo que pasó allí, ¿verdad? Y todo el corillo que estuvo por allí con nosotros. Y eso, ahora eran 2 proyectos grandes que habían. Ese podcast, ¿verdad? Que lo grabamos ya hace unas cuantas semanas, cuando tú estabas aquí en Puerto Rico. Ya eso salió y ya el Meetup pasó. Entonces ahora pues pensando cuál es el próximo revolú. Vienen revoluces por ahí, probablemente unos cuantos, y estaremos trabajando los revoluces por ahí. Bueno, ¿y dónde te consiguen? Sigan a Tropical Podcasting. Seguimos en septiembre, el Día Internacional del Podcasting. Así que el 30, ¿verdad? Así que espero que lo vayas a celebrar también con tus compi podcasters. Y así que sigue a Tropical Podcasting y tropicalpodcasting.com para que te mantengas al día mientras celebras. Dale. ¿Y a ti? En podcasteras_media en las redes y podcasterasmedia.com. Ahí me consiguen. Excelente. Bueno, nosotros terminamos. Muchísimas gracias por llegar hasta acá y escucharnos. Te agradecemos esto y nos escuchamos en la próxima. Hasta pronto.